Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de la serie de estudio del libro Durantia. Esta vez estamos con la parte cuarta, la vida y las enseñanzas de Jesús. Y estamos en esos 4 documentos en los que el libro Durantia relata el viaje de Jesús por la cuenca del Mediterráneo, llegando hasta Roma. En concreto, habíamos visto en la sesión anterior el comienzo del viaje en el epígrafe en Jope, discurso sobre Jonás, y hoy vamos a ver el epígrafe segundo de este documento, 130, que se titula En Cesarea. Y ya, como veníamos anticipando desde hacía bastante tiempo, el contenido espiritual profundo de estos relatos empieza a ser importante porque es cuando Jesús empezaba ya a hacer reflexiones interesantísimas, a compartirlas con gente que se iba encontrando. Y la verdad, por ejemplo, en Cesarea no tiene desperdicio. Luego nos encontraremos con otro más adelante, el discurso sobre la realidad, que es una verdadera joya como para enmarcarla, bastante abstracto, pero muy explicativo de lo que es pues la parte primera del libro Durantia. Pero eso ya llegará. Vamos hoy a empezar entonces en la página 1429 del libro regular, este epígrafe 2 en Cesarea del documento 130 en el camino a Roma. Y dice así: Jesús y sus amigos se quedaron en Cesarea. Recordemos que iba con Gonod y Ganid, que son el padre y el hijo, mercaderes de la India, que bueno, se cayeron muy bien, le propusieron a Jesús ir con ellos de viaje y él aceptó ser su acompañante durante este periplo. Jesús y sus amigos se quedaron en Cesarea más tiempo del que esperaban porque se descubrió que una de las aspas gigantes del timón de la nave en la que pensaban embarcarse corría peligro de quebrarse. El capitán decidió permanecer en puerto mientras fabricaban una aspa nueva. Y puesto que había escasez de carpinteros hábiles para esta tarea, Jesús se ofreció para ayudar. Por las noches, Jesús y sus amigos caminaban por la hermosa muralla que formaba el paseo costanero alrededor del puerto. Ganid se interesó mucho en la explicación de Jesús sobre el sistema de aguas públicas de la ciudad y la técnica por la cual se utilizaban las mareas para lavar las calles y alcantarillas de la misma. Mucho impresionó a este joven de la India el templo de Augusto, situado en una elevación y rematado por una estatua colosal del emperador romano. La segunda tarde de su estadía, los tres asistieron a una función en el enorme anfiteatro que podía acomodar a 20.000 personas, y esa misma noche fueron a ver un drama griego en el teatro. Fueron estos los primeros espectáculos de este tipo que Ganid, el hijo, jamás había presenciado, y mucho le preguntó a Jesús acerca de ellos. Por la mañana del tercer día visitaron formalmente el palacio del gobernador, porque Cesarea era la capital de Palestina, capital romana, y la residencia del procurador romano. En la posada donde se hospedaban también se alojaba un mercader de Mongolia, y puesto que este hombre del lejano oriente hablaba griego bastante bien, Jesús varias veces conversó con él largamente. Este hombre quedó muy impresionado con la filosofía de la vida de Jesús y nunca olvidó sus sabias palabras: vivir una vida celestial mientras estás en la tierra mediante la diaria sumisión a la voluntad del Padre Celestial. Este mercader era un taoísta y por eso había llegado a ser un firme creyente en la doctrina de una deidad universal. Al regresar a Mongolia, comenzó a enseñar estas verdades avanzadas a sus vecinos y a sus asociados de negocios. Y como resultado directo de tales actividades, su hijo mayor decidió hacerse sacerdote taoísta. Este joven ejerció una gran influencia al propagar la verdad avanzada durante toda su vida y fue sucedido por un hijo y luego por un nieto, quienes asimismo fueron devotamente leales a la doctrina del Dios único, el supremo gobernante del cielo. Fijaos cómo una
sola conversación con Jesús podía determinar el que por generaciones ya se extendiese esa verdad elevada. Aunque la rama oriental de la Iglesia cristiana primitiva, que tenía su centro en Filadelfia, se atuvo más fielmente a las enseñanzas de Jesús que hicieron los hermanos en Jerusalén, es lamentable que no hubiera un Pedro que fuera a China o un Pablo que viajara a la India, países en los cuales el terreno espiritual por ese entonces era tan favorable para plantar la semilla del nuevo evangelio del reino. Estas mismas enseñanzas de Jesús, tal como fueron sostenidas por los filadelfianos, Filadelfia de Palestina, claro, de por allí cerca, habrían suscitado en los pueblos asiáticos tan espiritualmente hambrientos el mismo interés inmediato e intenso que suscitaran los sermones de Pedro y Pablo en el oeste. Uno de los jóvenes que cierto día trabajaban con Jesús en la construcción del aspa, del timón de la embarcación, se mostró muy interesado en las palabras que él hablaba hora tras hora mientras que trabajaban en el astillero. Al sugerir Jesús que el Padre Celestial se interesaba por el bienestar de sus hijos en la tierra, este joven griego, Anaxando, dijo: «Si los dioses se interesan en mí, ¿por qué no alejan al capataz cruel e injusto que está a cargo de este taller?». Se sorprendió cuando Jesús replicó: «Puesto que conoces los caminos de la amabilidad y valoras la justicia, tal vez los dioses han puesto este hombre equivocado cerca de ti para que le conduzcas por un mejor camino. La luz interior, la escenificación hacia los demás ven esa luz a través de tu escenificación y pueden reclamarla para sí. Tal vez seas tú la sal que ha de hacer a este hermano más agradable para el gusto de todos los demás hombres. Es decir, si no has perdido tu sabor. Así como están las cosas, este hombre es tu amo porque sus modos malvados ejercen una influencia desfavorable sobre ti. ¿Por qué no afirmar tu señorío sobre el mal por virtud del poder de la bondad, convirtiéndote así tú en el amo en toda relación entre vosotros dos? Esto es impresionante, esto es maravilloso. El que se queja siempre de que su jefe es un jefe fatal y no sé qué y no sé cuántos y le trata, y Jesús te diría: ya que tú estás más avanzado que él, ¿por qué no te planteas revertir la sumisión que estás teniendo a sus actos de maldad, dándole a él la luz y ejercer un señorío de luz sobre él, de divinidad sobre él, por virtud del poder de la bondad? Puedo predecir que el bien que hay en ti podría vencer el mal que hay en él si le dieras una oportunidad ecuánime y viva. Darle una oportunidad a tu hermano. Daos cuenta, los que estáis escuchando estas sesiones del libro de Urantia y conozcáis un curso de milagros, daos cuenta de que la vida y las enseñanzas de Jesús, fijaos, un curso de milagros salió mucho más tarde, es que aquí Jesús habla como si estuviese hablando en un curso de milagros, exactamente igual. No hay aventura más apasionante en el curso de la existencia mortal que el regocijo de actuar como socio de la vida material que se une con la energía espiritual y la verdad divina en una de sus luchas victoriosas contra el error y el mal. No hay mayor satisfacción que representar al espíritu en la tierra, que dar una expresión divina a tu deambular humano. Es una experiencia maravillosa y transformadora tornarse en el canal viviente de la luz espiritual que ha de iluminar al mortal que permanece en la oscuridad espiritual.
Si estás más bendecido con la verdad que este hombre, su necesidad debería ser para ti un desafío. ¿No por cierto eres el cobarde que, parado a la orilla del mar, puede mirar cómo perece un semejante que no sabe nadar? ¿Cuánto más valiosa es el alma de este hombre que se debate en las tinieblas, comparada con su cuerpo que se ahoga en el mar? Claro, con esa conversación que tuvo con Anaxando, pues Anaxando, evidentemente, en fin, pues para toda la vida. Claro. Mucho conmovieron a Anaxando las palabras de Jesús. Poco después le refirió a su jefe lo que Jesús le había dicho, y esa misma noche juntos fueron en busca de Jesús para que les aconsejara sobre el bienestar de sus almas. Con el tiempo, después de que se proclamó en Cesarea el mensaje cristiano, estos dos hombres, uno griego y el otro romano, Anaxando y el capataz Cafrecillo, creyeron en los sermones de Felipe y serían miembros prominentes de la iglesia que él fundó. Más tarde, este joven griego fue nombrado el ayudante de un centurión romano, Cornelio, que se hizo creyente a través del ministerio de Pedro. Anaxando continuó ministrando la luz a los que habitaban en las tinieblas hasta los tiempos de la encarcelación de Pablo en Cesarea. Entonces pereció por accidente en la gran matanza de 20.000 judíos, mientras estaba socorriendo a los que sufrían y a los moribundos. Pues bien, veis que la vida de Jesús previa a la vida pública, que es la que conocemos a través de los evangelios, es también impresionante. Impresionante. Por esta época, Ganid, el hijo de los acompañantes de Jesús, había empezado a darse cuenta de que su tutor empleaba sus ratos de ocio, su tutor Jesús, en este ministerio personal poco común para con sus semejantes, y el joven indio decidió descubrir el motivo de esta actividad incesante. Preguntó: ¿por qué te ocupas continuamente a hablar con extraños? Y Jesús respondió: Ganid, ningún hombre es extraño para el que conoce a Dios. En la experiencia de encontrar al Padre en el cielo, descubres que todos los hombres son tus hermanos. ¿Y qué tiene de raro que uno se regocije con el encuentro con un hermano recién descubierto? Conocer a nuestros hermanos y hermanas, entender sus problemas y aprender a amarles es la suprema experiencia de la vida. Conocer a nuestros hermanos y hermanas, entender sus problemas y aprender a amarles es la suprema experiencia de la vida, dirá después Jesús en un curso de milagros. Las relaciones son un recurso de aprendizaje extraordinario. Fue esta una conversación que duró hasta bien entrada la noche, en el curso de la cual el joven Ganid le pidió a Jesús que le explicara la diferencia entre la voluntad de Dios y ese acto mental humano de elección, que también se llama voluntad. En esencia, Jesús dijo: la voluntad de Dios es el camino de Dios, el asociarse con la elección de Dios frente a cualquier alternativa potencial. Asociarse con la elección de Dios frente a cualquier alternativa potencial. Luego Crión sacará, luego Lee Carroll hará un libro de las audiencias de Crión de esa época que se llama Asociación con Dios. Hacer la voluntad de Dios, por lo tanto, es la experiencia progresiva de llegar a parecerse cada vez más a Dios, dar una expresión cada vez más divina, representar al Espíritu cada vez mejor en tu periplo humano. Y Dios es el origen y el destino de todo lo que es bueno y bello y verdadero. La impecabilidad. La voluntad del hombre es el camino del hombre, la suma y sustancia
de lo que el mortal elige ser y hacer. Si tu voluntad la alineas con la voluntad de Dios, que es representar a Dios aquí, sus valores, su naturaleza y sus atributos, pues ahí está el camino de evolución espiritual. La voluntad es la deliberada elección de un ser autoconsciente que lleva a una decisión, conducta, basada en una reflexión inteligente. Y esta última frase, el revelador de Urantia la enlaza con la siguiente conversación entre Jesús y Ganiz. Esta tarde, Jesús y Ganiz se habían divertido jugando con un perro pastor muy inteligente. Y Ganiz quería saber si el perro tenía alma, si tenía voluntad. Y en respuesta a sus preguntas, Jesús le dijo: el perro tiene una mente que puede conocer al hombre material, su amo, pero no puede conocer a Dios. ¿Por qué? Esto lo explica el libro de Urantia en algún otro sitio. Porque no hay suficiente nivel intelectual como para permitir el discernimiento espiritual. Es así de sencillo. Entonces, son estadios evolutivos de experiencia inferiores a la experiencia humana. Ya les llegará posteriormente. Ya en algún momento irán subiendo en sus sucesivas ciclos de encarnaciones, irán subiendo de inteligencia en el personaje que representen, hasta que podrán llegar a ser una raza protohumana y luego llegar a ser un humano. Y en su caso, esas conciencias pues habrán realizado todo ese tránsito por los niveles más bajos y hasta los más elevados, y llega un momento en el que los personajes del espacio-tiempo pueden tener discernimiento espiritual. Claro que sí, llega un momento en el que eso puede ocurrir, mientras las conciencias experimentan pues todo aquello que desean experimentar. Ser una roca, ser una planta, ser un animal, hasta que también pueden experimentar ser el hombre. Por supuesto, esto dentro del escenario es una línea temporal, fuera del escenario es una simultaneidad. Por lo tanto, el perro no posee una naturaleza espiritual y no puede disfrutar de una experiencia espiritual. El perro puede tener una voluntad derivada de la naturaleza y aumentada por el adiestramiento. Pero tal poder de la mente no es una fuerza espiritual, ni es comparable a la voluntad humana, porque no es reflexiva. Otra cosa es que todas las conciencias detrás de todo lo que vemos, seres vivos e inertes, son conciencia, que es el espíritu explorando el espacio-tiempo. Pero eso no quiere decir que el personaje tenga capacidad espiritual. El personaje concreto, ese del animal, no lo tiene. El perro puede tener una voluntad derivada de la naturaleza y aumentada por el adiestramiento, pero tal poder de la mente no es una fuerza espiritual, ni es comparable a la voluntad humana, porque no es reflexiva. No es el resultado de la discriminación de significados más elevados y morales, o de la elección de valores espirituales y eternos. Los animales no pueden. Es la posesión de estos poderes de discriminación espiritual, de discernimiento espiritual, de comprensión y elección espirituales, y de elección de la verdad, lo que hace al hombre mortal un ser moral, una criatura dotada con los atributos de la responsabilidad espiritual y el potencial de la supervivencia eterna. Jesús siguió explicando que es la ausencia de tales poderes mentales lo que hace para siempre imposible al mundo animal desarrollar un lenguaje en el tiempo o experimentar algo que se parezca a la supervivencia de la personalidad en la eternidad,
Como resultado de la lección de este día, Ganit no creyó nunca más en la transmigración de las almas humanas a los cuerpos de los animales. Y aquí hay que dar una pequeña explicación porque esto puede inducir muchísimo a confusión. En primer lugar, tenemos que saber diferenciar los niveles. Hay un nivel de personaje dentro del escenario y otro nivel de conciencia planificadora que después entra en un determinado personaje dentro del escenario. Pues bien, a nivel de conciencia planificadora, todos somos exactamente lo mismo. Es el espíritu explorando el espacio-tiempo. Pero a nivel de personajes, los personajes, experiencia tras experiencia, pueden ir realizándose y convalidándose para llegar a ser como si hubiesen sido fractales generados en el entorno del espíritu. Y reunificarse como personajes con sus conciencias planificadoras. Eso puede ocurrir, pero para ello tiene que haber un mínimo de discernimiento espiritual, porque si no, eso no ocurre. De hecho, podríamos decir que las conciencias álmicas, es decir, los fractales del espíritu, aunque pueden estar temporalmente en cualquier forma del espacio-tiempo, en una roca, en una planta, en un animal, sin embargo, las experiencias evolutivas las desarrollan en personajes humanos. Y digo humano en el sentido de tener consciencia de autorreferencia, conciencia moral y inteligencia intelectual suficiente como para que pueda tener discernimiento espiritual. Porque si no, estamos en el caso que dice Jesús. Y esto no quiere decir que al nivel de conciencias todo sea lo mismo. Estamos hablando a nivel de personajes evolutivos, que es diferente. Al día siguiente, Ganit discutió todo esto con su padre, y fue en respuesta a una pregunta de Gonoz, el padre, que Jesús explicó que las voluntades humanas que están tan solo dedicadas a tomar decisiones temporales relativas a los problemas materiales de la existencia animal, niveles de conciencia 1, 2 y 3, de los que dice Ramta: 1, supervivencia y reproducción; 2, dolor y victimismo; 3, dominio y poder, están condenadas a perecer en el tiempo. Las que toman sinceras decisiones morales y elecciones espirituales incondicionadas se van así identificando progresivamente con el espíritu residente y divino, con el fractal que realmente llevan dentro, que en un curso que en el libro de Durantia le denominan el ajustador del pensamiento. Y por esto, estas que toman sinceras decisiones morales y elecciones espirituales incondicionadas y que se van así identificando progresivamente con el espíritu residente divino, por eso éstas están transformándose así cada vez más en los valores de la supervivencia eterna, progresión interminable de servicio divino. Efectivamente, y por eso se plantean ciclos de reencarnaciones largos en los que el personaje va transitando de los niveles de consciencia bajos en otros niveles de consciencia cada vez más altos. Bien, y alguien dirá, ya, pero solo el personaje final del ciclo de reencarnaciones llega a los niveles de consciencia altos. Sí, pero hay que considerar que la experiencia de un ciclo de reencarnaciones es una vida, aunque consecuencias cortitas de experiencias humanas, pero hay que considerarlo toda una vida. Y nos dicen Quirión y Tobías expresamente, que cuando alguien llega al final del ciclo de reencarnaciones y alcanza niveles de consciencia elevados, de iluminación, redime al resto de los personajes, les redime y les libera.
y hay una reunificación de nuevo en la conciencia generadora de todo ese ciclo de reencarnaciones. Esto es un poco complicado. De esto no habla el libro de Urantia. De hecho, el libro de Urantia, como no habla de planos de planificación, pues solo te habla de la supervivencia eterna de ese último personaje del ciclo de reencarnaciones. De hecho, es que el libro de Urantia tampoco te habla de los ciclos de reencarnaciones, porque a efectos de lo que explica, vale fijarse nada más que en una sola experiencia vital. Sin embargo, bueno, pues todos los textos posteriores, con una lógica pues algo más sofisticada, ya sí te hablan de los ciclos de reencarnaciones para que tengas un entendimiento mayor, lo que no significa que para ti, para mí, para cada uno de nosotros, esta es la vida en la que nos tenemos que realizar espiritualmente y olvidarte un poquito de las demás. Fue este mismo día que oímos por primera vez esa verdad monumental que, puesta en términos modernos, significaría. Fijaos, ¿por qué habla el revelador en plural? Fue este mismo día que oímos por primera vez, porque ya hemos leído en el libro de Urantia que la experiencia de Micael de Nevadón en Urantia, como Jesús de Nazaret, era observada por todo el universo local. Y entonces todas las personalidades que estaban allí, en el universo local, en el espacio-tiempo, en ese cuadrante del espacio-tiempo, podría asimilarse a la galaxia, todas las personas que estaban viendo cómo el fractal divino original de toda esta galaxia, que era Micael de Nevadón, daba como Jesús de Nazaret en Urantia la representación más fidedigna de la divinidad que se había dado en todo el universo local. Entonces, claro, estaban todos muy atentos. Por eso dice este censor universal. Este es un censor universal. No, este es un ser intermedio secundario que pasó toda su vida al lado de Jesús. Estoy confundiéndome con otro documento de la parte primera, que el revelador es un censor universal. Esto es un ser intermedio secundario. Bueno, este estaba allí cuando Jesús estaba todas estas cosas, lo que pasa es que estaba en estado invisible para los humanos, pero estaba allí. Por eso dice, fue este mismo día que oímos por primera vez esa verdad monumental que, puesta en términos modernos, significaría: la voluntad es esa manifestación de la mente humana que capacita a la consciencia subjetiva, a la mentecita material, a expresarse objetivamente y a experimentar el fenómeno de aspirar a ser semejante a Dios. ¿Qué quiere decir este galimatías? Que la voluntad es el motor que lleva al personaje humano a decidir expresar al espíritu en la experiencia humana. La voluntad. Libre elección. El libre albedrío. Lo elijo porque quiero y lo hago. Ya está. Y es en este mismo sentido en que todo ser humano reflexivo y de mente espiritual puede llegar a ser creativo. Y Jesús, con esa frase dada en su vida en Palestina hace 2000 años, establece uno de los conceptos más elevados que se tratan ahora en la espiritualidad moderna, que es la creación, que somos creadores, que nosotros somos creadores inconscientes, pero que podemos llegar a ser, por decisión de nuestra voluntad, creadores conscientes de nuestra experiencia vital. Lo vamos a repetir porque es muy importante. Es un concepto que el libro de Urantia, dado hace ya, empezado a dar hace 100 años ya, el libro de Urantia, habla de cosas de Jesús de hace 2000 años, que son conceptos elevadísimos que se dan 100 años más tarde de darse el libro de Urantia. Ahora. Y es en este mismo sentido en que todo ser humano, conectado con el espíritu, reflexivo y de mente espiritual, puede llegar a ser creativo y generar su propia realidad. Pues bien, aquí acaba este epígrafe 2
en Cesarea y dejamos para la siguiente sesión el 3 en Alejandría y luego una de las grandes joyas que tiene el libro Durantia, que es el epígrafe 4 de este documento 130, que es el discurso de Jesús sobre la realidad. Una de las grandes joyas de la información espiritual recibida aquí en la Tierra. Pues bien, eso será dentro de 2 sesiones. La siguiente en Alejandría. Hasta entonces, prospector.